en este ciclo litúrgico C, que es el que estamos celebrando en este año litúrgico, tengamos la oportunidad de escuchar esta parábola del Evangelio según San Lucas, que estoy seguro que todos, o si no la mayoría de los que estamos aquí, hemos escuchado más de una vez. Una parábola que deja de manifiesto, por una parte, la misericordia incalculable de parte de un Dios que es Padre, pero también que deja al descubierto la fragilidad del corazón humano, que necesita purificarse de esta idea a veces equivocada que nos podemos hacer en nuestra relación con Dios. Por ello es importante, para poder sacar mayor provecho de esta parábola, el que podamos situar el contexto en el cual Cristo nos da esta bella enseñanza de la misericordia de Dios. A Cristo lo están criticando, lo están molestando justamente porque se acercan a Él los pecadores, los publicanos, aquellos que de acuerdo a la mentalidad de aquellos que lo están criticando, es justamente los que son inmerecedores de cualquier tipo de gracia o de cualquier tipo de perdón. La filosofía de los escribas y de los fariseos es pensar que se tiene una relación con Dios a manera de una justicia retributiva, que cada uno recibe de parte de Dios lo que ha construido. Si una persona se ha esforzado por cumplir la ley de Dios, por cumplir sus mandamientos, es obvio que merezca una recompensa, un premio de parte de Dios. Y por eso ellos se sentían diferentes del resto, se sentían en un nivel superior en cuanto a la comunión con Dios. Por eso relegaban a los pecadores, por eso relegaban a los publicanos, pensando que ellos, por haber violado la ley, eran merecedores de un castigo de parte de Dios. Esta forma de pensar, la manera en la cual el hombre fariseo o escriba se relacionaba con Dios, no es una forma de pensar distinta a nuestro tiempo. Y por eso les decía al principio, es necesario retomar esta parábola para purificarnos de esas ideas distorsionadas, equivocadas que tenemos de Dios. Porque yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida recibimos un mensaje de este tipo, o peor aún, seguimos mandando ese mensaje equivocado a las nuevas generaciones. Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Cuántas veces fuimos de alguna u otra manera martirizados o espantados con esta idea de pensar que hay un Dios que nos castiga, un Dios que está procurando nuestro mal, un Dios que está solamente fijándose en el momento en que caemos, que fallamos, para mandarnos un mal? De alguna u otra manera, creyendo y haciendo que nuestra mente se quedara una imagen de un Dios justiciero que lleva cuenta de las faltas de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, si nos portamos bien, si pensamos y decimos hemos cumplido con la ley de Dios, Dios tiene que darnos una recompensa, Dios tiene que darnos una retribución. Y si Dios no lo da, entonces viene el reclamo. Pues es que si yo me he esforzado por cumplir la ley, mira cómo Dios me paga. Mira cómo Dios me paga con esta enfermedad, con estos problemas, con estas preocupaciones. Como si Dios tuviese el deber de darnos un beneficio, de darnos una bendición, por pensar que nosotros hemos cumplido con su ley. Esa es una manera
pareciera lejana, pero no, porque a veces así nos relacionamos con Dios. Por eso es importante el que nosotros nos situemos no solo en el Padre misericordioso, que es el centro de la parábola que hoy escuchamos, sino en las actitudes de cada uno de los hijos, porque los hijos también tuvieron que purificar la idea de su propio padre, la idea de ese padre que había estado con ellos siempre, pero que no lo habían aprendido a descubrir como tal. Primero aparece el hijo menor, aquel que en pocas palabras mató en vida a su propio padre. ¿Por qué lo mató? Porque le pidió la herencia, le pidió la parte de la herencia. Y el padre, respetando la libertad de ese hijo menor, le entregó lo que le correspondía. Ese hijo se fue, pensando que el padre le estorbaba para sus fines, para su felicidad, y por eso buscó alejarse lo más posible de él. Despilfarró sus bienes, lo malgastó todo, y tuvo que experimentar una gran hambre, que solo esa hambre y esa necesidad lo puso a reflexionar. Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa actitud, hermanos, se parece mucho a nosotros, porque de la misma manera, en muchos momentos de nuestra vida, hemos querido que Dios nos dé lo que necesitamos, que Dios nos dé lo que merecemos, que Dios nos dé aquellas cosas que son necesarias para salir adelante y que Dios se haga a un lado de nuestra vida, que Dios se quede a un lado, porque Dios nos estorba, porque Dios se convierte en un obstáculo para nuestros proyectos, para nuestros fines. Queremos de Dios las bendiciones, queremos de Dios que nos dé todo, pero que se quite, nos vamos de Él, que seamos nosotros los que sigamos guiando nuestra vida, y por eso guardamos distancia de ese Dios que nos ha dado todo. Esperamos de Él sus bendiciones, esperamos de Él todo, pero que se haga a un lado, porque puede ser para nosotros un obstáculo para nuestra felicidad, para nuestra realización. Solo cuando se toca a fondo, solo cuando se descubre finalmente que ni los placeres del mundo, ni el poder, ni la riqueza, ni todas estas cosas que el mundo ofrece son en nada la felicidad que el hombre busca. Solamente cuando uno descubre eso es cuando es capaz de volver por necesidad a la casa del Padre. Y es ahí donde se manifiesta este gesto de amor que el Padre siempre tiene. Un Padre que respeta la libertad del que se fue, pero siempre está dispuesto y aguardando a que regrese, para devolverle esa dignidad, para devolverle esa luz y esa paz que había perdido. Así, no sabemos en realidad si hubo un sincero arrepentimiento o fue solamente el momento de necesidad lo que le hizo volver al hombre a su casa. Porque finalmente también eso refleja la inconstancia en la cual el corazón humano vivimos. Acudimos a Dios en nuestros momentos de necesidad. Pedimos que nos dé lo que nosotros necesitamos y nos alejamos de Él, despilfarramos todo. Y cuando se nos ha acabado, recapacitamos. Volvemos, una vez que hemos recuperado la calma, una vez que hemos recuperado algo, nos vamos nuevamente. Y vivimos en un vaivén a la casa del Padre, porque a lo mejor nuestro arrepentimiento no ha sido profundo, nuestro arrepentimiento no ha sido sincero, pero aunque vayamos y regresemos, el que siempre permanece es ese Padre misericordioso que nos aguarda. ¿Cómo no maravillarnos ante semejante misericordia, ante tan grande amor? Y simplemente, tristemente, aún así no lo valoramos. Y por otra parte está el Hijo, no el que se fue, sino el que siempre había estado. Y ese que había estado también necesitaba purificarse de su relación con Dios, con su Padre. ¿Por qué? Porque aunque Él había estado siempre, Él a sí mismo no se veía como hijo, se veía como un siervo.
como aquel que estaba ahí para cumplir cada uno de los mandamientos de las órdenes del Padre. Para tenerlo contento, para tenerlo a gusto. Pero él vivía y cumplía los mandamientos de su Padre no por amor, sino simplemente para recibir una retribución. Y así esto también nos puede pasar a muchos de nosotros. Nos sentimos observantes de la ley de Dios. Decimos, yo sí cumplo los mandamientos, yo sí cumplo la ley de Dios. Qué bueno que la cumplamos, pero que sea un cumplimiento por amor y no como una carga, como algo que tenemos, que nos sentimos obligados a cumplir. Porque Dios no quiere tener a súbditos que estén ahí a los cuales Él pueda mover de un lado a otro, sino Él quiere hijos, y que en el amor de hijos hacia su Padre, ellos estén dispuestos a cumplir lo que Él les pide. Ese es el cumplimiento de la ley, no simplemente el cumplirla para tener un grado de recepción, de aprobación de parte de Dios, sino que por amor se cumple, por amor se vive como Dios nos pide que vivamos. Y ese era el problema también del hijo mayor. Él no vivía su condición de hijo, él vivía una condición de simple servidor que cumplía órdenes. ¿Cuánto tiempo he estado contigo sin desobedecer una sola de tus mandamientos? Y no me has dado nunca un cabrito siquiera para comerlo con mis amigos. El vernos así delante de Dios es algo que también nos aleja y no nos hace experimentar la misericordia de ese Padre, que nos dice también, si todo lo mío es tuyo, no tienes por qué pedirlo si es tuyo. Pero también, al ver nosotros de un modo distorsionado al Padre, al olvidarnos de que es nuestro Padre, al solamente vivir en esa sintonía de cumplir por cumplir, perdemos también de vista algo esencial, de que si no tenemos esa relación de amor con nuestro Padre, perdemos también nuestra capacidad de relacionarnos con nuestros hermanos. Porque el reclamo fue, pero llega ese hijo tuyo, el que malgastó tu dinero. Él lo reconoce como hijo de su padre, como lo es él, hijo de su padre, pero no es capaz de verlo como hermano. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos así? Todos nos decimos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero incapaces de vernos hermanos los unos de los otros. Porque estamos diciéndole a Dios, este hijo tuyo, esta hija tuya que me ha ofendido, esta hija tuya, este hijo tuyo que me ha hecho daño, viéndonos como rivales, como adversarios los unos de los otros, pero jamás como hermanos. Y es el Padre el que reconcilia. Es el Padre en su misericordia el que es capaz de lograr la reconciliación de sus hijos. Porque ¿qué es lo que le dice al final? Todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El Padre de la misericordia es el que nos hace también que seamos capaces de reconciliarnos entre nosotros. Porque no es solamente el ver que hay necesidad de descubrir qué hay de nosotros, del hijo pródigo o del hijo menor o del hijo mayor en nosotros, sino también que tenemos una urgencia de ser capaces de reconciliarnos entre nosotros, verdaderamente vivir como auténticos hermanos. ¿Qué es lo que hace un buen padre, una buena madre de familia cuando ve a los hijos contrapunteados? ¿Los deja vivir de esa manera? ¿Qué hace? ¿Qué hace entonces? Busca la reconciliación entre los hijos, busca que los hijos estén bien. Pues el Padre que es rico en misericordia, el Padre misericordioso, es lo que quiere que aprendamos a vivir entre nosotros, reconciliados unos con nosotros.
dejar de vernos como enemigos, como adversarios y aprender finalmente a vernos como hermanos. Que el Señor, queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, nos ayude a despertar ese deseo de volver a la casa del Padre, en esa casa en la cual cabemos todos, tanto el que se ha ido como el que nunca se ha movido de ahí. Que entendamos que la casa del Padre nos recibe a todos y que nosotros, en un espíritu de conversión, en un deseo verdaderamente de volver a Dios, nosotros sintamos esa alegría y el gozo y tengamos la certeza de que el Señor por cada uno de nosotros hará una gran fiesta, hará un gran banquete, porque a lo mejor somos esos hijos que estaban muertos y Él vuelve a la vida, aquellos que andábamos perdidos y Él nos ha encontrado. Que este camino de la Cuaresma nos lleve a vivir y a regresar nuevamente a la casa del Padre, ahí a donde está nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero gozo. Y aprendamos finalmente a descubrirnos los unos de los otros, hermanos reconciliados en el Padre de misericordia.